El regalo que debía cambiar mi vida se convirtió en una humillación pública. Mi padre me acusó de derrocharlo, sin imaginar que la verdadera culpable, mi propia hermana, lo había robado todo. Mi nombre es Carmina y tengo 29 años. Durante la última década, mi vida ha sido una sinfonía de números, hojas de cálculo y el zumbido constante de la ambición corporativa. Desde mi moderno pero impersonal departamento en el corazón de Monterrey, podía ver las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas, cada una representando un sueño, un esfuerzo, una vida. La mía estaba encerrada en el piso 23 de un edificio de cristal y acero, donde trabajaba como analista financiera. Era una buena vida, una vida segura, una que había construido yo misma, ladrillo a ladrillo, lejos del drama y las complejidades de mi familia en Querétaro. Esa noche, el resplandor de mi monitor era mi única compañía. Eran casi las 11 y yo estaba inmersa en un informe trimestral, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de madera. No era una llamada, sino una notificación bancaria. Generalmente las ignoraba, simples ecos de una vida digital. Pero esta era diferente. La cifra que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. 10 millones de pesos. Por un momento, pensé que era un error. Un fallo del sistema, una broma cósmica. Pero el remitente era inconfundible, Fausto Ramírez, mi padre. Mis dedos temblaron mientras abría la aplicación del banco. Ahí estaba. Real. 10 millones de pesos sentados en mi cuenta, una suma que cambiaba las reglas del juego, que reescribía el futuro. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era él. ¿Lo viste?, preguntó, su voz, generalmente seria y contenida, teñida de un orgullo que rara vez mostraba. Papá, no sé qué decir. Es demasiado. No es demasiado, respondió con firmeza. Es para tu cafetería. Para que dejes de construir los sueños de otros y empieces a construir el tuyo. Es tu momento, mija. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y repentinas. El sueño de la cosecha honesta, mi pequeño rincón de paz con café de especialidad y libros, siempre había parecido una fantasía lejana, algo para algún día. Mi padre, un hombre de pocas palabras y afecto medido, acababa de convertir ese algún día en ahora. Gracias, papá. De verdad, gracias. Y una cosa más, añadió, interrumpiéndome. También te envié un pequeño regalo aparte, algo personal para tus ahorros. Revisa tu otra cuenta. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Abrumada por la emoción de los 10 millones, la mención del segundo regalo casi se perdió. Revisé mi cuenta de ahorros rápidamente, pero no vi nada nuevo. Seguramente tardará en reflejarse, pensé, descartándolo. La magnitud del primer regalo eclipsaba todo lo demás. Esa noche, apenas dormí. No por los informes, sino por los planos de un futuro que, por primera vez, se sentía completamente mío. No tenía idea de que, en esa misma conversación, se había plantado la semilla de la traición más profunda que jamás conocería. Para entender por qué ese gesto de mi padre sacudió los cimientos de mi ser, hay que entender la dinámica de mi familia. Crecer en nuestra casa en Querétaro era como vivir en un museo silencioso, donde las exhibiciones invisibles contaban historias de favoritismo y desdén. Yo era la hija mayor, la responsable, la invisible. Mi hermana menor, Lidia, 2 años más joven que yo, era la obra de arte central, vibrante y caprichosa, siempre bañada por la luz principal. La primera pieza de mi colección personal de injusticias la adquirí a los 15 años. Mi fiesta de quinceañera fue una cena familiar en casa. Íntima, modesta. Mis padres dijeron que era más elegante. 2 años después, la fiesta de Lidia fue un evento deslumbrante en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, con un DJ, un fotógrafo profesional y más de 100 invitados. Cuando pregunté por qué la diferencia, mi madre, Paz, suspiró como si yo fuera incapaz de entender lo obvio. Ay, Carmina. Lidia es diferente. Ella tiene un círculo social que mantener, necesita estas cosas. Yo, al parecer,
no necesitaba nada. La siguiente exhibición fue académica. Me gradué de la universidad con mención honorífica en finanzas. Mis padres asistieron a la ceremonia, me dieron un abrazo y un «felicidades». Se sentía como cumplir con un requisito. Un año después, Lidia abandonó la escuela de arte a la mitad del segundo semestre para encontrarse a sí misma. En lugar de decepción, recibió un boleto de avión. Mis padres financiaron un viaje de 6 semanas por Europa para que pudiera inspirarse. Vi sus fotos en redes sociales, posando frente a la Torre Eiffel, bebiendo vino en viñedos italianos, comprando en boutiques de lujo. Mientras tanto, yo trabajaba 12 horas al día en mi primer empleo para empezar a pagar mi préstamo estudiantil. Nadie pareció notar la ironía. Pero la pieza más dolorosa de mi museo, la que guardo en la vitrina más oscura de mi memoria, fue la de mi primera cámara. A los 18 años, trabajé todo el verano en una heladería, soportando el calor pegajoso y los clientes groseros con un solo objetivo: comprar una cámara réflex profesional. Era mi tesoro, mi ventana al mundo. Un sábado, Lidia tenía una fiesta importante. Me rogó que se la prestara. Solo para unas fotos, Carmi, te la devolveré perfecta. Dudé, un nudo de ansiedad en mi estómago. Pero la presión de mi madre fue decisiva. No seas egoísta, es tu hermana. Se la presté. La devolvió al día siguiente, en su funda, sin decir una palabra. No fue hasta la tarde que la abrí. El lente estaba estrellado, una telaraña de fracturas que distorsionaba el mundo. El cuerpo de la cámara tenía un golpe profundo. Estaba arruinada. Cuando la confronté, Lidia se encogió de hombros. Se me cayó, fue un accidente. ¿Qué tanto drama haces? Fui con mi madre, con el corazón roto y la cámara rota en mis manos, esperando un mínimo de justicia. Paz ni siquiera la miró. Estaba ocupada arreglando un jarrón de flores. Ya no la molestes, dijo, su voz tranquila, cortante. Bastante mal se siente Lidia por su error, no la hagas sentir peor. Me quedé allí, en medio de la sala, sintiéndome completamente invisible. Mi trabajo, mi pasión, mi pérdida, nada de eso importaba. Solo importaban los sentimientos de Lidia. Esa noche, mientras lloraba en silencio en mi habitación, entendí que en esa casa, mis sentimientos no tenían valor. Mi función era existir sin causar problemas, sin opacar a la verdadera estrella. Fue entonces cuando decidí que tenía que irme. Monterrey no fue solo una elección de carrera, fue un escape. Fue mi intento desesperado por construir un lugar donde mis logros y mis dolores finalmente fueran vistos, donde yo pudiera ser la pieza central de mi propia exhibición. Por eso, la llamada de mi padre y su regalo de 10 millones de pesos se sintieron como una redención. Era el reconocimiento que había anhelado durante toda mi vida. Era él, finalmente, viéndome. Viendo mi esfuerzo, mi sacrificio, mi sueño. Me aferré a esa sensación de validación con todas mis fuerzas, sin saber que solo era el prólogo de la humillación más grande que estaba por venir. Los días siguientes a la transferencia fueron un torbellino de actividad. Pasé horas en llamadas con agentes inmobiliarios en Querétaro, revisando locales potenciales para la cosecha honesta. Mi mente era un hervidero de ideas sobre diseños de interiores, menús de café y estrategias de marketing. Estaba tan consumida por el proyecto que casi olvidé el cumpleaños de mi padre. Su fiesta de 65 años. Fue Lidia quien me llamó, una semana antes del evento. Su número apareció en mi pantalla y sentí la punzada habitual de fastidio. Atendí con un suspiro. Carmi. ¿Cómo estás, hermanita? Su voz era un chorro de miel, falsamente dulce. Siempre usaba ese tono cuando quería algo o cuando estaba ocultando algo. Hola, Lidia. Ocupada. ¿Qué pasa? Uy, qué humor. Se rió. Solo llamaba para avisarte algo sobre la fiesta de papá. La verdad es que no se ha sentido muy bien últimamente, un poco deprimido, ya sabes cómo se pone. Así que decidimos cancelar la fiesta grande. Sentí una punzada de preocupación.
¿Está bien? ¿Es grave? No, no, para nada. Solo es su ánimo. Haremos una cena familiar, algo súper íntimo y tranquilo. Te llamaba para decirte que no tiene caso que vueles desde Monterrey para algo tan pequeño. Sería un gasto inútil y no queremos que te molestes. Ya lo celebraremos contigo cuando vengas en Navidad. Algo no cuadraba. Mi padre llevaba meses hablando de esta fiesta. Había contratado un servicio de catering, un grupo de música en vivo. No era el tipo de hombre que cancelaba planes por estar un poco deprimido. Qué raro, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Hablaré con él más tarde para ver cómo sigue. No. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado aguda. No lo molestes, está descansando. De verdad, está bien. Yo te mantengo al tanto. Bueno, te dejo que tengo prisa. Besos. Colgó antes de que pudiera responder. La conversación me dejó un sabor amargo en la boca. La insistencia en que no viajara, la excusa vaga, la prisa por terminar la llamada, era una bandera roja ondeando con fuerza. Mi instinto me llevó a marcar otro número. El de mi tía Covadonga, la hermana menor de mi padre. Ella era mi ancla a la realidad en el mar de apariencias de mi familia. La tía Cova era directa, sin filtros y con un detector de mentiras incorporado. Carmina, ¿mija? ¡Qué milagro!, dijo, su voz siempre un poco ronca por el cigarro. Tía, hola. Oye, una pregunta. Lidia me acaba de decir que cancelaron la fiesta de mi papá porque no se siente bien. ¿Sabes algo? Escuché una carcajada seca al otro lado de la línea. ¿Cancelada? Por favor. Tu padre está más emocionado que un niño en dulcería. No habla de otra cosa. Si cancela esa fiesta, yo me cambio el nombre. Esa hermana tuya inventa más que un guionista de telenovelas. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿por qué me mentiría? Hubo una pausa. Pude imaginar a mi tía encendiendo un cigarro, entrecerrando los ojos. No lo sé, mija. Pero esa niña anda rara. Por cierto, la vi la semana pasada en el centro comercial, presumiendo un bolso nuevo que cuesta lo que yo gano en 6 meses. Sigue viviendo una vida que no sé de dónde saca el dinero para pagarla. Colgué el teléfono, el corazón latiéndome con fuerza. La mentira era deliberada. Lidia no quería que yo estuviera en esa fiesta. La pregunta era, ¿por qué? La imagen del bolso caro se superpuso con la vaga memoria del regalo extra de mi padre, ese que nunca apareció en mi cuenta. Una sospecha terrible, informe y oscura, comenzó a tomar forma en el fondo de mi mente. El viernes por la tarde, tomé un vuelo de Monterrey a Querétaro. No le dije a nadie que iba. El engaño de Lidia me había puesto en alerta máxima, y una parte de mí necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Mientras el avión descendía sobre el paisaje semiárido de Querétaro, sentía una mezcla de determinación y pavor. Llevaba en mi bolso un regalo para mi padre, un reloj elegante que había comprado hacía semanas, un símbolo de mi amor y gratitud que ahora se sentía pesado, casi como un arma. Conduje el coche de alquiler desde el aeropuerto hasta la casa de mis padres en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. A medida que me acercaba, mi ansiedad crecía. A 2 calles de distancia, empecé a verlos. Coches de lujo aparcados a ambos lados de la calle empedrada. Una corriente de gente bien vestida caminando en dirección a mi casa. Mi corazón se hundió. Al doblar la esquina, la escena me golpeó de lleno. La casa estaba transformada. Luces cálidas se derramaban por cada ventana, guirnaldas de focos iluminaban el jardín donde se habían instalado mesas con manteles blancos. Se escuchaba la música de un grupo en vivo tocando boleros clásicos. No era una cena íntima. Era la fiesta del año. La mentira de Lidia no había sido una pequeña omisión. Había sido una construcción deliberada, un intento calculado de excluirme. La ira, fría y afilada, reemplazó a mi ansiedad.
Aparqué el coche a una manzana de distancia y caminé hacia la entrada, mi rostro una máscara de calma que no sentía. Al entrar, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas me envolvieron. Vi a docenas de rostros familiares, amigos de mis padres, socios de negocios, parientes lejanos. Y entonces los vi a ellos. Mi madre, Paz, supervisando la mesa de postres, perfecta en su vestido de seda. Lidia, el centro de un círculo de admiradores, riendo a carcajadas, radiante con un vestido rojo de diseñador que yo sabía que no podía permitirse. Mi aparición provocó una onda de silencio en el vestíbulo. La primera en verme fue mi madre. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, el pánico cruzó su rostro perfectamente maquillado antes de reemplazarlo con una sonrisa forzada. Lidia se giró, y su risa murió en su garganta. Su cara pasó del deleite a la incredulidad, y luego al terror puro. Fue solo un segundo, pero lo vi. Lo vi todo en sus ojos. Pero fue la reacción de mi padre la que me rompió el corazón. Estaba de espaldas a mí, hablando con unos amigos. Alguien le tocó el hombro y señaló en mi dirección. Se dio la vuelta, y su rostro se iluminó con una alegría tan genuina, tan pura, que me sentí culpable por mi propia sospecha. «Carmina», exclamó, abriéndose paso entre la gente y envolviéndome en un abrazo que olía a loción cara y a afecto paternal. «Sabía que vendrías. Le dije a tu hermana que era imposible que te perdieras esto». Su felicidad era una daga en mi pecho. Él no sabía nada. Era un peón inocente en un juego que yo apenas empezaba a comprender. Antes de que la fiesta se reanudara, mi padre me llevó a un lado, cerca de la biblioteca. Su rostro se suavizó, sus ojos brillaron con una emoción que rara vez le había visto. «Mija, quiero que sepas algo», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «Sé que estuve muy ocupado con el trabajo cuando estabas creciendo. Sé que quizás no siempre estuve ahí como debería. Este dinero, el de la cafetería, y el otro regalo, es mi forma de compensarlo, de invertir en ti, en la mujer increíble en la que te has convertido. Estoy muy orgulloso de ti». Sus palabras eran todo lo que siempre había querido oír. Y en ese momento, me sentí la peor persona del mundo por dudar. Quizás Lidia solo era tonta, quizás había habido un malentendido. Quería creerlo. Desesperadamente. Pero la imagen del pánico en su rostro estaba grabada a fuego en mi mente. La fiesta continuó. Forcé una sonrisa, saludé a los invitados, acepté cumplidos por mi trabajo en Monterrey. Pero no podía relajarme. Me sentía como una detective en la escena de un crimen, observando cada interacción, cada mirada furtiva entre Lidia y mi madre. Ambas me evitaban. Si nuestros caminos se cruzaban, Lidia murmuraba una excusa y desaparecía, mientras que mi madre se enfrascaba en una conversación repentinamente fascinante con quien tuviera al lado. Solo mi tía Covadonga me guiñó un ojo desde el otro lado del jardín, un gesto que decía, «Te lo dije». El momento culminante de la noche llegó con el pastel. Era una creación de 3 pisos, extravagante, como todo lo que rodeaba a mi hermana. Los camareros lo llevaron al centro de la terraza mientras el grupo de música tocaba Las Mañanitas. Todos nos reunimos alrededor de mi padre, que estaba de pie, sonriendo, con un cuchillo en la mano, listo para hacer el primer corte. Después de los aplausos y los buenos deseos, mi padre levantó su copa. El silencio se hizo en la multitud. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz resonando con autoridad y calidez. 65 años, se dice fácil. Pero al mirar alrededor, al ver a mi familia, a mis amigos, me siento el hombre más afortunado del mundo. Y esta noche, estoy especialmente orgulloso de mis 2 hijas. De Lidia, por su espíritu libre y su alegría. Y de Carmina. Se giró hacia mí, y su mirada se intensificó. Sentí que todos los ojos de la fiesta se posaban en mí. De Carmina, por su increíble tenacidad y su mente brillante. Ha construido una carrera impresionante por sí misma, y ahora está a punto de embarcarse en un nuevo sueño. Un sueño que me enorgullece poder apoyar. Mi corazón se hinchó de gratitud.
A pesar de todo, este momento se sentía real. Pero entonces, continuó. Su voz, aún llena de orgullo, se proyectó para que todos la oyeran. Y estoy seguro de que ya le estás dando un buen uso a ese regalo extra que te di. Los 3 millones de pesos, ¿qué planeas hacer con ellos, Carmina? ¿Alguna idea para invertirlos? El mundo se detuvo. La música suave, las risas lejanas, el murmullo de los invitados, todo se desvaneció. Solo quedaba el eco de su pregunta, suspendida en el aire pesado de la noche. 3 millones de pesos. La cifra que había flotado en el borde de mi conciencia ahora estaba en el centro del escenario, iluminada por un foco cegador. Mi mente se quedó en blanco. Sentí la sangre abandonar mi rostro. Mi garganta se cerró. ¿3 millones? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo de sonido. Papá, yo, no sé de qué hablas. La sonrisa de mi padre vaciló. Una arruga de confusión apareció en su frente. ¿Cómo que no sabes de qué hablo? El dinero que te transferí. Antes de que pudiera articular una respuesta coherente, la voz chillona de Lidia cortó la tensión. ¡Ay, papá, por favor! Dijo con una risa que sonó más como un graznido. Seguro que con tanto trabajo y el estrés del nuevo proyecto ya se le olvidó. ¿Verdad, Carmi? ¡Qué despistada eres a veces! Se giró hacia mí, sus ojos suplicantes, desesperados. Pero no fue su patético intento de encubrimiento lo que captó mi atención. Fue su rostro. Estaba pálido como el papel, una máscara de cera bajo las luces del jardín. Sus manos, adornadas con anillos caros, temblaban visiblemente mientras se aferraban a su copa de champán. Y en ese instante, lo supe. No era una sospecha. No era una corazonada. Era una certeza absoluta, fría y devastadora, que se instaló en mi estómago como un trozo de hielo. Mi mirada se movió de la cara aterrorizada de mi hermana al rostro confundido de mi padre, y luego a mi madre, que miraba fijamente un punto en el suelo, como si rezara para que la tierra se la tragara. Todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una claridad brutal, el regalo que nunca recibí, la mentira sobre la fiesta, los bolsos de diseñador, los viajes, la vida de lujos inexplicables de Lidia. Mi padre me había dado un regalo para construir mi futuro. Y mi propia hermana me lo había robado. Y mi madre lo sabía. La humillación pública fue la primera ola que me golpeó. La sensación de ser expuesta como una tonta, como una ingrata, frente a todas estas personas. Pero fue rápidamente superada por una segunda ola, mucho más grande y destructiva, la traición. Era un tsunami que arrasó con todo lo que quedaba de mi ingenua esperanza en la familia. El silencio que siguió a la intervención de Lidia fue denso, pesado. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos, sintiendo que habían tropezado con un drama familiar que era mucho más oscuro de lo que parecía. Encontré mi voz. Salió de mí extrañamente calmada, un témpano de hielo en medio del caos que sentía por dentro. Ignoré a Lidia y miré directamente a mi padre. No, papá. No se me olvidó, dije, cada palabra precisa y afilada. Yo nunca recibí 3 millones de pesos. Luego, sin romper el contacto visual con él, añadí, mi voz bajando un tono, volviéndose peligrosa. ¿Pero sabes que sí recibí? Una llamada de Lidia hace una semana, diciéndome que la fiesta estaba cancelada. Diciéndome que no viniera. Me giré lentamente para enfrentar a mi hermana. ¿Por qué, Lidia? ¿Por qué no querías que estuviera aquí esta noche? Lidia retrocedió un paso, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Mi padre, cuya confusión se había transformado en una furia helada, siguió mi mirada. Su voz, cuando habló, era un trueno contenido. Lidia. Tu hermana te está haciendo una pregunta. Yo pensé que estabas muy ocupada, tartamudeó, su excusa tan débil que se deshizo en el aire. No mientas más, dijo mi padre, su voz subiendo de volumen. ¿Qué está pasando aquí?
Fue entonces cuando Lidia se rompió. Las lágrimas de cocodrilo brotaron, su cuerpo se sacudió con sollozos teatrales. Tenía deudas, papá. Gritó, su voz convertida en un lamento agudo. Unas malas inversiones. Pensaba devolverlo todo, lo juro. Solo necesitaba un poco de tiempo. El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La confesión, arrancada por la presión, colgaba en el aire como un veneno. Mi madre, Paz, finalmente se movió. Corrió al lado de Lidia, envolviéndola en sus brazos como si fuera una niña pequeña. Fausto, por favor. Suplicó, mirando a mi padre. No aquí. No delante de todos. Estás haciendo una escena. La respuesta de mi padre fue aterradora. Se rió. Una risa corta, amarga, desprovista de cualquier alegría. ¿Que yo estoy haciendo una escena? Dijo, dando un paso hacia ellas. Su mirada era letal. Mi hija le roba a su propia hermana una cantidad de dinero que podría cambiarle la vida, y tú, mi esposa, lo encubres, y el problema es que yo estoy haciendo una escena. Se detuvo frente a Paz, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. ¿Tú lo sabías, Paz? Mi madre se encogió, incapaz de mirarlo a los ojos. Su silencio fue una confesión en sí misma. La doble traición pareció golpear a mi padre con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió, su rostro una máscara de dolor y rabia. Miró a su alrededor, a los rostros curiosos y conmocionados de sus amigos y socios. Su fiesta de cumpleaños, su celebración de vida, se había convertido en el escenario de la implosión de su familia. Con una calma que helaba la sangre, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su saco. Lidia vio el teléfono y su llanto se convirtió en un grito de puro terror. No, papá, por favor, no. Haré lo que sea. Fausto, piensa en el escándalo. En nuestra reputación. Rogó mi madre. Pero mi padre ya no los escuchaba. Estaba en su propio mundo de traición y consecuencias. Marcó 3 números. Su voz, cuando habló con el operador, era firme, clara, e irrevocablemente final. Buenas noches. Necesito reportar un robo. Sí, en mi domicilio. La cantidad es de 3 millones de pesos. Y tengo a la ladrona aquí mismo. Colgó y levantó la vista, su mirada pasando por encima de su esposa e hija llorando, y se encontró con la mía. En sus ojos, vi las ruinas de la familia que una vez fuimos. La fiesta había terminado. La transición de las luces parpadeantes de la fiesta a las luces fluorescentes y estériles de la comisaría fue discordante. El aire olía a desinfectante y a desesperación. Los invitados se habían escabullido de la casa tan pronto como mi padre colgó el teléfono, dejando tras de sí un campo de batalla de copas a medio beber y un pastel sin cortar. Nos sentamos en una sala de interrogatorios pequeña y fría, mi padre, mi tía Covadonga, que había insistido en venir, y yo. Lidia y mi madre estaban en salas separadas, dando sus declaraciones. Un oficial de policía de aspecto cansado, el detective Salgado, entró con una carpeta y se sentó frente a nosotros. Señor Ramírez, señorita, dijo con un suspiro. Vaya noche de cumpleaños. Mi padre solo asintió, su rostro era una máscara de granito. Bien, ya tenemos la confesión de su hija Lidia, continuó el detective, abriendo la carpeta. La historia es interesante. Nos explicó la verdad técnica, los detalles fríos y calculados detrás de la traición emocional. Resultó que la manipulación de Lidia había sido aún más astuta de lo que yo había imaginado. Según su hija, dijo Salgado, leyendo sus notas, usted, señor Ramírez, le pidió ayuda para realizar las transferencias bancarias en línea porque no se siente muy cómodo con la tecnología. Mi padre asintió de nuevo. Era cierto. Siempre se quejaba de las aplicaciones y las contraseñas. Hicieron juntos la primera transferencia, la de 10 millones a la cuenta de la señorita Carmina. Fue exitosa. Pero cuando intentaron hacer la segunda, la de 3 millones,
Lidia le dijo que el sistema estaba arrojando un error de validación para esa cuenta específica. Le dijo que a veces los bancos bloqueaban transferencias múltiples al mismo destinatario en un corto periodo de tiempo por seguridad. El detective levantó la vista de sus notas. Fue una mentira, por supuesto. Pero una muy creíble. Sentí náuseas. No había sido un acto impulsivo. Había sido planeado. Entonces, continuó Salgado, Lidia le sugirió una solución. Le dijo, no te preocupes, papá. Transfiérelo a mi cuenta, es del mismo banco, pasará sin problemas. Y en cuanto se acredite, yo misma se lo envío a Carmina. Y usted, confiando en ella, lo hizo. La frialdad del engaño me dejó sin aliento. Usó la confianza de nuestro padre, su propia ignorancia tecnológica, como un arma en su contra. Y en mi contra. El dinero nunca salió de la cuenta de Lidia, concluyó el detective. Empezó a gastarlo ese mismo día. Ya hemos revisado sus estados de cuenta. Viajes a Europa, ropa de diseñador, cenas en los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Apenas quedan 200.000 pesos. Mi tía Covadonga, que había permanecido en silencio hasta entonces, empujó una pila de impresiones sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de las redes sociales de Lidia. Aquí tiene la prueba, dijo con su voz ronca. Presumiendo de su vida de millonaria, pagada con el futuro de mi sobrina. El detective las hojeó, asintiendo. Esto encaja perfectamente. Esto no es un simple préstamo que se salió de control, señorita. Esto es fraude y robo. Un delito grave. Mi padre, que no había dicho una palabra durante toda la explicación, finalmente habló. Su voz era baja, pero resonaba con el peso del acero. Quiero presentar cargos. Quiero que se aplique todo el peso de la ley. El detective Salgado lo miró fijamente por un largo momento. Señor, entiendo su enojo. Pero estamos hablando de su hija. Esto la marcará de por vida. Ella tomó su decisión cuando traicionó a su hermana, respondió mi padre, su mirada inquebrantable. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y una dolorosa reconfiguración familiar. El escándalo se extendió por el círculo social de mis padres en Querétaro como un incendio forestal. Lidia y mi madre se convirtieron en parias. Para evitar la cárcel, el abogado de Lidia negoció un acuerdo, se declaró culpable, recibió libertad condicional por 3 años y una orden de restitución total por los 3 millones de pesos. Mi madre, como cómplice, no enfrentó cargos criminales, pero sí enfrentó el juicio más duro de todos, el de mi padre. Se divorciaron. Fue un proceso rápido y silencioso. Mi padre le dio lo que legalmente le correspondía, pero cortó todo lazo emocional. Ella y Lidia se mudaron a un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad, un mundo aparte de la opulencia que tanto amaban. Para cumplir con la orden de restitución, Lidia tuvo que vender su coche, sus bolsos, sus joyas, todo el botín de su traición. Consiguió un trabajo como recepcionista. Mi madre empezó a trabajar por primera vez en 30 años, en una tienda departamental. Su caída fue tan dura como pública. Un día, mi padre me citó en el despacho de su nueva abogada, la licenciada Olaya, una mujer seria de mirada penetrante. Carmina, dijo mi padre, su voz tranquila pero firme, he tomado algunas decisiones. La abogada me deslizó un documento sobre la mesa de caoba. Era su Nuevo Testamento. Lo leí con el corazón encogido. Había desheredado por completo a Lidia y a mi madre. Todo, la casa, las inversiones, sus bienes, pasaba a ser mío. Papá, esto es, no sabía qué decir. Es lo correcto, me interrumpió. El patrimonio de una familia se basa en la confianza. Ellas rompieron esa confianza de la manera más fundamental. Este patrimonio ahora te pertenece a ti, para que construyas algo sólido y honesto sobre sus ruinas. Acepté su decisión, no con alegría, sino con un profundo sentido de la responsabilidad. Dejé mi trabajo en Monterrey y regresé a Querétaro.
No por obligación, sino por elección. Vendí la enorme y silenciosa casa de mis padres y compré una más pequeña para mi padre, mi tía Covadonga y para mí. Con el resto, y los 10 millones originales, finalmente puse en marcha mi sueño. Encontré el local perfecto en el centro histórico, un viejo edificio colonial con un patio interior lleno de luz. Durante meses, supervisé la renovación, eligiendo cada azulejo, cada mesa, cada detalle. Decidí cambiarle el nombre. Ya no sería El Rincón Dorado, un nombre que ahora me sonaba a la falsa opulencia de Lidia. Lo llamé La Cosecha Honesta. La escena final de este capítulo de mi vida no es en una fiesta glamorosa ni en una fría sala de juntas. Es aquí, en mi cafetería, un día antes de la gran apertura. El aire huele a pintura fresca, a madera nueva y al aroma embriagador del primer lote de café que estamos tostando. Mi padre está en una esquina, ayudándome a colgar cuadros. Mi tía Covadonga está detrás de la barra, puliendo copas y criticando mi selección musical. Somos una familia más pequeña, llena de cicatrices, pero real. Honesta. Mi teléfono vibra. Es una notificación del banco. Un depósito de 2.000 pesos. La miserable cuota mensual de la restitución de Lidia. Es la primera de incontables cuotas que tardará décadas en pagar. Miro la notificación por un segundo, el recordatorio digital de una herida profunda. Luego, sin dudarlo, la borro. No necesito ese dinero. Aprendí que el verdadero valor no está en lo que te dan o te quitan, sino en lo que construyes con tus propias manos, con tu propia verdad. Miro a mi alrededor, a mi sueño hecho realidad, y me siento en paz. Pero a veces, en la quietud de la noche, la pregunta regresa. ¿Hice bien en aceptar la decisión de mi padre y cortar todo lazo con ellas, o la familia debería perdonarlo todo? Déjenme su opinión en los comentarios.